En la costa occidental de Australia, la roca parece respirar fuego. Es la península de Burrup. El aire tiembla sobre el hierro rojo y la piedra devuelve el calor como una boca abierta. Entre los bloques oscuros aparecen rostros, animales y siluetas humanas. No pintados. Tallados. Como si una mano antigua hubiera querido dejar memoria en un lugar donde el tiempo muerde todo lo demás. Mire bien esa escena. No es un desierto vacío. Es un archivo. Y ese archivo está siendo herido, día y noche, por el vapor ácido de una planta de gas levantada al lado de los grabados. Lo que sobrevive desde hace decenas de miles de años está perdiendo su piel frente a nuestros ojos. No por olvido. Por humo. Durante mucho tiempo se creyó que el gran relato humano había nacido lejos de allí, en los viejos ríos del Medio Oriente. Que el arte primero había sido un capricho de cuevas europeas. Que Australia era un rincón tardío del mundo. Eso también se derrumba aquí. En Murujuga, sobre una extensión de tierra no mucho mayor que una ciudad europea mediana, hay más de 1 millón de petroglifos. La concentración más grande de arte rupestre del planeta. Y algunos de esos grabados son más antiguos que Stonehenge por miles de años. Mucho más. La primera vez que uno ve esa idea, casi ofende. Luego empieza a pesar. Porque entre esos bloques hay animales que ya no caminan sobre la tierra. Hay formas de vida extinguidas hace unos 40.000 años, dibujadas con una precisión que no parece inventada. Y hay una figura, una sola, que sigue mordiendo la cabeza de los investigadores. Una figura que no encaja en ninguna explicación cómoda. Pero antes de llegar a ella, hay que volver al primer hombre que la vio con ojos modernos. En el año 1868, un teniente británico llamado Griffiths desembarcó en una costa desierta del noroeste australiano. Era mediodía. El calor era tan brutal que el metal de su uniforme parecía querer fundirse sobre la piel. Caminó entre los peñascos y, de pronto, se detuvo. Lo que tenía delante no era un adorno. En una roca vio un canguro distinto a cualquier canguro actual. Tenía el hocico más corto, el cuerpo desproporcionado y una masa imposible. A su lado parecía haber un cazador. Griffiths anotó una sola palabra en su cuaderno. Imposible. Siga esa imagen. Un oficial inglés, solo, frente a una piedra que le devuelve un animal que no debería existir. Pocos metros después apareció un rostro humano. Enorme. Más alto que el propio oficial. Los ojos estaban tallados mirando de frente, como si atravesaran el tiempo y clavaran la mirada en él. Griffiths se quedó sin respuesta. Ahí empezó el problema. Durante años se pensó que aquellos seres eran fantasías. El reverendo Charles Harrison, un misionero, escribió que los nativos grababan sueños, monstruos imaginarios, animales nacidos de la mente. Como si fueran dibujos de niños. El argumento era cómodo. Cerraba la puerta. Y la puerta permaneció cerrada casi medio siglo. Hasta que llegaron los zoólogos. En 1932, un especialista en marsupiales de la Universidad de Adelaida, llamado Finlayson, revisó fotografías de aquellos grabados con una inquietud que no pudo ocultar. El supuesto animal inventado era, en realidad, un procoptodón gigante. Un canguro de hocico corto, enorme, de alrededor de 230 kilos. Extinto en Australia hace unos 40.000 años. Eso cambió todo. Porque si el grabado mostraba un animal extinguido, entonces quien lo talló tuvo que haberlo visto. Y si lo vio, el arte rupestre no era una fantasía tardía. Era memoria directa. Memoria de casa. Memoria de convivencia. Memoria grabada en piedra cuando esos animales aún respiraban. Y todavía faltaba algo peor. Imagine la escena con calma. Un zoólogo inclinado sobre una fotografía en blanco y negro. Un trazo de piedra. Un hocico corto. Una pata trasera descomunal. Y de pronto, el rostro de una especie perdida se vuelve reconocible. No por intuición. Por exactitud. Eso es lo inquietante. La tradición oral del pueblo Narluma ya hablaba desde siempre de estos gigantes.
Historias de los Marga, los grandes canguros vistos por los ancianos de los ancianos. Los europeos escucharon esas voces y las guardaron como si fueran leyendas ingenuas. No entendieron que estaban oyendo una cadena de transmisión mucho más larga que cualquier libro. Una cadena de decenas de miles de años. Piénselo despacio. Una memoria pasando de boca en boca durante una era entera. Sin papel. Sin imprenta. Sin interrupción. Solo voces alrededor del fuego, noche tras noche, custodiando una verdad que nosotros creíamos perdida. Pero Murujuga tenía reservado algo todavía más incómodo. En marzo de 2022, el arqueólogo Kanmaudani caminó por un estrecho desfiladero de la parte norte de la península. Lo acompañaban dos ancianos Narluma, los hermanos King. El calor ya era sofocante, y el termómetro dentro de la mochila marcaba casi 40 grados. El mayor de los hermanos se detuvo frente a un bloque del tamaño de un hombre y dijo una sola palabra en su lengua. Malvani no la entendió. Entonces el anciano la repitió en inglés. No fotografíes el rostro. Sienta ahora el peso de esas palabras. Cuando Malvani alzó la vista, vio la figura. Si era un hombre, no se parecía a ninguno. Medía alrededor de 1,80 m. Los brazos caían hasta muy por debajo de las rodillas. La cabeza era redonda y no tenía cuello. De ella salían líneas rectas, como rayos, pero más profundas que el contorno del propio cuerpo. Allí donde debía haber ojos, había una superficie lisa. Pulida. Extrañamente intacta. Ni una arruga. Ni una marca reciente. Y, sin embargo, alguien había trabajado esa superficie durante muchísimo tiempo. Eso es lo que importa. No el rostro vacío. Sino el hecho de que alguien volvió una y otra vez a ese mismo punto, durante generaciones, como si hubiera un mandato que nadie se atrevía a romper. ¿Quién haría eso? Algunos lo llamaron chamán. Otros, bailarín ceremonial. Durante años se intentó empujar la figura dentro de un cajón cómodo. Vestimenta de plumas. Ritual. Representación simbólica. Pero esa explicación comenzó a desmoronarse cuando la arqueóloga Jo McDonald examinó la pulitura del rostro en 2018. Pida al espectador que imagine la piedra muy de cerca. No la roca entera. Solo el rostro. La superficie había sido alisada con un abrasivo fino, probablemente arena húmeda, y repetida durante unos 2000 años. No una vez. No 10. Generación tras generación. Alguien regresaba al mismo sitio y borraba lo que aparecía allí. Como si ese vacío debiera mantenerse puro. Eso ya no parece un simple ritual. Parece una obsesión heredada. Y aquí entra el detalle que cambia la temperatura de toda la historia. En 2022, el gobierno australiano ocultó parte de las imágenes de ese petroglifo. No la roca completa. No toda la escena. Solo una fracción. La suficiente para alimentar una sospecha silenciosa. La suficiente para que el silencio fuera más ruidoso que cualquier explicación. Porque si una imagen puede ser protegida, también puede ser temida. Y entonces aparece el verdadero giro. La explicación no vino de la arqueología. Vino de la geociencia. De una forma de leer la piedra casi grano por grano, como si la superficie conservara capas de una respiración antigua. Los análisis de esas costras microscópicas que crecen sobre los grabados apuntaron a una antigüedad brutal. Algunos de los petroglifos más viejos de Murujuga podrían tener unos 50.000 años. Respire eso un momento. 50.000 años. Mucho antes de las pirámides. Mucho antes de la mayoría de los templos que todavía imponemos como origen. Mucho antes de que la historia escrita existiera. Y, aún así, allí había manos tallando piedra, mirando animales ya desaparecidos, dejando rostros que todavía parecen observarnos. Pero la figura de los rayos no es solo una antigüedad. Es una advertencia. Porque en Murujuga hay algo más que arte. Hay una frontera entre lo que la piedra quiso recordar y lo que nosotros hemos sido capaces de entender. Ahora entre por esa grieta. Mire de nuevo el rostro vacío.
Y pregúntese por qué alguien lo mantuvo sin ojos durante miles de años. En el norte de Australia, una roca muda acaba de empezar a hablarle a la noche. Y lo que dice no parece un dibujo, sino una memoria. En 2021, un astrofísico llamado Norris superpone la imagen del petroglifo sobre el cielo austral de hace 50.000 años. La coincidencia es limpia, brutal, casi ofensiva. Los 12 rayos encajan con 12 estrellas brillantes de Eta Carinae. Y el rostro pulido no es un rostro, es un hueco, la marca de una luz perdida. Imagínelo así. Un niño pega una estrella fosforescente en el techo de su cuarto. A la mañana siguiente, la estrella ya no está. Solo queda el círculo pálido, exactamente donde brilló. El rostro de Marcara parece eso. Un vacío recordando un fuego que ya no existe. Y lo más inquietante es que alguien volvió a tocar esa piedra, una y otra vez. Durante más de un siglo, los estudiosos discutieron si aquello era un chamán, un ancestro, un símbolo ritual. Pero en la tradición oral de Narndugarli, el nombre era otro, Marcara Junda. El que recuerda el fuego del cielo. Un viejo etnógrafo, Ride, oyó esa expresión en 1964 de labios de un anciano de la familia King. La apuntó en su cuaderno de campo. Sin grandilocuencia. Como quien registra una verdad que no necesita maquillaje. Ahí estaba la clave. No era una adivinanza moderna. Era un recuerdo heredado. Y si uno se detiene un segundo, la imagen cambia por completo. Ya no vemos una talla aislada. Vemos una transmisión. Generación tras generación, manos distintas repasando el contorno, refrescando el borde, preservando una herida de luz en la roca. Piense en un círculo de piedra junto a la oscuridad del desierto. El viento sopla. La superficie está caliente al sol y helada al amanecer. Nadie escribe, pero nadie olvida. Entonces llegó el hallazgo de 2022. Cerca de la figura principal aparecieron 7 imágenes más pequeñas, dispersas con una precisión incómoda. Su posición reproduce la disposición de las estrellas alrededor de Eta Carinae con un margen mínimo. 7 puntos en su sitio. 7 señales hechas por personas que no conocían el metal, ni la rueda, ni la escritura. Sin embargo, conocían el cielo con una intimidad que hoy todavía incomoda. No era decoración. Era un mapa del firmamento. Y ahí entra la parte que duele. Porque esa memoria está siendo borrada delante de todos. Un complejo de gas, a escasos kilómetros, arroja óxidos que devoran la superficie con paciencia química. No hace falta imaginar una explosión. Es peor. Es lento. Es invisible hasta que ya es tarde. Para 2025, varios estudios ya advertían que una parte importante de los petroglifos de Murujuga presentaba daños irreversibles. 40.000 años de memoria enfrentados a medio siglo de industria. La roca pierde la piel. El cielo, grabado en ella, también. Y mientras eso ocurría, a 120 kilómetros al sur, otro secreto esperaba en silencio. Es diciembre de 2019, todavía oscuro, con el aire ya pesado por el calor. Son las 4:40 de la madrugada, y un geólogo llamado Benjamin Smith avanza con una linterna por el lecho seco de un río en Deep Gorge. La tierra cruje bajo sus botas. Busca una piedra concreta. No la encontró en un mapa. Se la indicó un anciano llamado Wilfred Hicks, una semana antes. Solo una frase, encuentra la piedra que canta al atardecer. Smith pensó que era una metáfora. No lo era. Llegó a la losa a las 5:12. Estaba casi horizontal, apoyada sobre 2 bloques, como una mesa natural. La luz gris del amanecer apenas rozaba la superficie. Smith pasó un dedo por la piedra y se quedó inmóvil. Allí había algo que no parecía arte. Parecía instrucción. Cierre los ojos por un instante y vea la losa. Gris, áspera, seca. Sobre ella, 19 huecos de tamaños distintos unidos por líneas talladas con firmeza. Algunas marcas son hondas, otras más finas. Entre ellas corre una red de cortes regulares, como si alguien hubiera querido medir distancias sin usar números. No es una escena de caza.
no es una ceremonia. Es una relación exacta entre lugares. Y esa relación señalaba un paisaje que ya no existía. Cuando Smith comparó el grabado con la costa actual del noroeste australiano, nada encajaba. Los trazos se iban al mar. Los huecos estaban sobre agua abierta. Era un absurdo, hasta que alguien hizo la comparación correcta, no con la costa de hoy, sino con la de hace 20.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Entonces todo cambió. Los 19 huecos coincidían con antiguos estuarios y desembocaduras. Los trazos marcaban pasos, fuentes, zonas de marea, lugares donde se podía recoger alimento. No era una fantasía grabada en piedra. Era una carta del litoral. Una carta antigua. Y útil. Ahí está la primera sacudida. Esa losa no era un símbolo para ser admirado. Era una herramienta para orientarse. Pero todavía faltaba algo más extraño. Porque las marcas habían sido repasadas varias veces con el paso de los milenios. Al menos 4. La mano que mantenía viva esa guía volvió a tocarla incluso después de que el borde costero ya quedara bajo el agua. Piense en eso. Una ruta para un mundo desaparecido, conservada por gente que sabía que el mundo cambiaba. Eso no es folclore cualquiera. Es memoria de navegación. Y la pregunta que queda en el aire es más oscura. ¿Cómo se protege una carta cuando el mar se la traga? En 2022, unos oceanógrafos llevaron aparatos de sonar hasta el punto indicado por la piedra, en el mar de Timor. La profundidad era de 118 metros. Allí, en el fondo, apareció una estructura rectangular. 70 por 40 metros, con ángulos demasiado limpios para ser casuales. Bloques de piedra colocados con orden. El análisis de sedimentos la situó en una antigüedad de al menos 17.000 años. Mire la escena con calma. Fondo marino oscuro. Luz artificial barriendo limo y roca. Y, de pronto, una figura geométrica donde no debería haber nada. Algo construido por manos humanas mucho antes de las pirámides de Egipto. Mucho antes de cualquier reino escrito. En silencio. Bajo el agua. La piedra había señalado el lugar correcto. Y entonces aparece el detalle que vuelve todo todavía más inquietante. La única manera de leer bien esa losa no era al mediodía, ni con luz frontal, ni con lámparas modernas. Era al amanecer, cuando el sol entra bajo y de lado. Solo entonces las sombras dentro de los huecos forman un patrón claro. La piedra, en cierto sentido, canta con la luz correcta. Por eso el anciano dijo que cantaba al atardecer. La imagen se activa cuando el sol cae oblicuo y la superficie empieza a hablar. No era poesía. Era técnica. Y todavía faltaba otra noche sin dormir. El 27 de agosto de 2023, en un laboratorio digital de Perth, una estudiante llamada Sarah de Cohen y su supervisor, el profesor Peter Diouf, llevaban más de un día despiertos frente a una pantalla. Habían cargado decenas de miles de fotografías de los petroglifos de Murujuga en un programa de reconocimiento de patrones. El mismo tipo de sistema que se usa para leer tablillas antiguas. El software llevaba horas mudo. Hasta que apareció un marco rojo. Parecía una banalidad, pero no lo era. El programa estaba señalando algo que durante siglo y medio nadie había visto. Algo que no parecía dibujo. Algo que parecía escritura. Y en ese instante, la roca dejó de ser solo una roca. En los paneles de Murujuga aparecen 341 signos distintos. Y no están puestos al azar. Espirales, cruces, puntos dentro de círculos y líneas quebradas de 3 o de 5 trazos se repiten una y otra vez, como si obedecieran una regla antigua. Mire esto con calma, la espiral casi siempre va antes de 3 puntos. La cruz, casi siempre después de una línea de 5 trazos. Y esos 5 trazos nunca aparecen antes de una espiral. Nunca. En decenas de miles de grabados, esa conducta se repite con una disciplina casi inquietante. Eso no se parece a un adorno. Un adorno no se comporta así. Eso se parece a una gramática. Entonces entra en escena el Dr. Ángel López Caritera, especialista en sistemas de signos no escritos.
En 2024 obtuvo acceso a la base de datos. 3 semanas después envió una carta breve a Cambridge Archaeological. Apenas 2 párrafos, sin emoción. Pero el contenido era una carga explosiva. Lo que vio en Murujuga no era una colección de dibujos. Era una distribución matemática idéntica a la de cualquier escritura temprana conocida en el mundo. No parecida. Idéntica. Aquí está la trampa mental que frena a cualquiera. Para que algo sea escritura, tendríamos que poder leerlo como sonido de una lengua concreta. Pero la lengua de quienes grabaron esas marcas, hace 40.000 años, ya se perdió en la oscuridad. Y aún así, Caritera no estaba diciendo eso. No hablaba de sonidos. Hablaba de otra cosa. De protoescritura de tipo semántico. Signos que no representan letras, sino ideas. Lugares. Hechos. Tiempos. Acciones. Como señales de carretera. Como pictogramas de un aeropuerto. Solo que diseñados decenas de miles de años antes de que Sumeria inventara la escritura cuneiforme. Piense en esa mesa de trabajo, en esa pantalla encendida, en esos patrones alineados como huesos sobre una mesa fría. No era decoración. Era contabilidad de memoria. ¿Quién llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Qué trajo? ¿Qué se llevó? Un registro sin papel, sin tinta, sin perdón. Y entonces llega el golpe más duro. Si Caritera tiene razón, y nadie ha logrado derribar su artículo, entonces la protoescritura no nació en Mesopotamia hace 6.000 años. Nació en Australia hace 40.000. Eso desplaza nuestra cronología entera como un edificio que cruje en la noche. Lo que aprendimos sobre Sumeria y Egipto deja de ser el origen. Se convierte en un capítulo tardío. La historia que creíamos recta, limpia y ordenada, de pronto retrocede 34.000 años. 7 veces más tiempo que toda la historia escrita de la humanidad, desde los primeros signos hasta la pantalla que está viendo ahora. Y Murujuga no está sola. En el Cabo Burup hay petroglifos de 50.000 años con animales extinguidos hace 40.000. En la roca de Marcara hay una figura cuyo rostro borrado parece recordar una supernova, y esa memoria fue renovada durante 2.000 años. En Dibgorg, una piedra conserva un mapa de una costa hundida hace 12.000 años, y ese mapa señala con una precisión escalofriante una estructura hecha por manos humanas en el fondo del mar de Timor. 3 lugares. 3 rastros. Y, en el centro, el mismo mensaje: aquí hubo conocimiento. Imagine ahora ese paisaje al atardecer. La roca roja está caliente todavía. El viento arrastra polvo fino. Y bajo la luz baja, los signos parecen moverse apenas, como si esperaran a que alguien vuelva a leerlos. No están gritando. Están resistiendo. Siempre nos enseñaron que la civilización avanzaba en una sola línea. Cueva, rueda, pirámide, nosotros. Como si estuviéramos al final de una escalera y todos los demás hubieran quedado atrás. Murujuga rompe esa idea. La civilización no parece una línea. Parece un archipiélago. Islas de saber aparecieron en distintos puntos del planeta y luego se apagaron. Una de esas islas ardió durante 40.000 años en las piedras rojas de Australia. Ardió lo suficiente para tocar estrellas, costas y lenguas. Y nosotros no la vimos, porque solemos mirar solo las civilizaciones que levantan templos de piedra y dejan monumentos fáciles de reconocer. Ahora esa isla está siendo borrada. El gas sigue saliendo. El vapor ácido cae cada noche sobre el hierro del paisaje. Y mientras usted escucha esto, puede que otro petroglifo ya esté desapareciendo. Quizá uno de los que todavía guardaba la clave. Quizá uno que explicaba quiénes fuimos antes de olvidarlo todo. Ese es el verdadero golpe. Si hace 40.000 años ya éramos capaces de marcar una supernova, dibujar una costa y construir signos para guardar memoria, entonces esa capacidad sigue dentro de nosotros. No nos volvimos más inteligentes que nuestros antepasados. Solo los olvidamos. Y olvidar también puede ser una forma de perderse a uno mismo. Mire otra vez esos signos en la roca. Parecen quietos. Pero no lo están. Están cayendo en silencio.